Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de hardware. Vamos a ver cómo podemos conectar un disco duro de 2,5 pulgadas a un PC de sobremesa. Tenemos aquí encima de la mesa diferentes discos duros, ¿vale? Os he traído dos discos SATA y un disco con conexión IDE, ahora vamos a ver un poquito más de cerca. Y luego, bueno, pues diferentes adaptadores que vamos a utilizar para conectar estos discos a nuestro PC. Me preguntaréis, bueno, ¿qué utilidad tiene conectar un disco duro de portátil a un PC de sobremesa? Bueno, pues realmente la utilidad consiste fundamentalmente en poder, bueno, pues acceder a la información que contiene este disco, si es que contiene algún tipo de información, poder extraerla o poder copiar archivos o hacer lo que queramos. Y luego también podemos utilizar bueno, pues este sistema que vamos a ver hoy para poder instalar sistemas operativos en PC retro cuya disquetera o cuyo CD-ROM no funcione, ¿vale? En este caso utilizaremos un PC de apoyo, conectaremos nuestro disco duro y bueno, realizaremos, si no toda la instalación, bueno, pues al menos la mayor parte o la parte más importante del sistema operativo en nuestro PC de apoyo y devolveremos luego nuestro disco duro a nuestro PC retro. Bueno, tenemos aquí encima de la mesa dos discos SATA. Yo sigo llamando a los discos sólidos discos, ¿vale? Sé que hay gente que eso no le gusta, de hecho, bueno, he tenido encontronazos en el canal con gente por ello. Bueno, que cada uno les llame como quiera, ¿vale? A mí me siguen pareciendo esto un disco duro y yo les llamo discos, me da igual el formato que tengan. Hice una encuesta en el canal y hay mucha gente que piensa como yo. Evidentemente, cualquier otra opinión también es respetable. Y luego, bueno, pues tenemos, aparte de los discos estos SATA, un disco mecánico IDE, ¿vale? Os he traído dos discos SATA, uno sólido y otro mecánico, simplemente para ver un poquito la diferencia de rendimiento. Y luego tenemos también un disco, bueno, pues ahí lo veis, IDE con 44 pines, ¿vale? Vamos a ver, aparte de cómo conectarlos, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser aplicar el DISMARC a cada uno de los discos conectados con los diferentes adaptadores para ver cuál es el rendimiento de estos dispositivos trabajando con este tipo de adaptadores, ¿vale? Ahora vamos a ver que realmente, bueno, los rendimientos que se obtienen son más o menos los esperados, ¿vale? No hay ninguna pérdida así fuerte de rendimiento. El rendimiento fundamental va a depender de la placa, del tipo de puerto que estemos conectando y luego de la propia velocidad del disco duro, ¿de acuerdo? Bueno, para los discos IDE de este tipo, bueno, pues ya sabéis que trabajan con 44 pines, ¿vale? Estos discos tienen 44 pines y luego aquí otros 4 que realmente no se utilizan, son de servicio. Realmente los 44 pines al final acaban siendo 43 porque hay uno, ahí lo veis, que no se utiliza, simplemente, bueno, pues está para marcar más que nada la disposición de nuestro cable, de nuestra faja. Y evidentemente los discos de portátiles o las conexiones de IDE de nuestros portátiles son diferentes a las de nuestros PCs de sobremesa. Los PCs de sobremesa, bueno, pues llevan fajas de 40 hilos, ¿vale? O de 40 pines y nuestra placa tiene una conexión de 40 pines. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tendremos que utilizar un adaptador, ¿vale? Bueno, ¿qué adaptador vamos a utilizar? Bueno, pues aquí los estáis viendo. Vamos a utilizar dos tipos de adaptadores. Podemos conectar nuestro disco duro IDE a través de un adaptador como este, simplemente transformando los 44 pines que tienen, bueno, pues los pines de datos y los pines de corriente en una faja o en un cable o una conexión de 40 pines para nuestra placa y luego un cable Molex. Bueno, esto simplemente realmente no tiene nada de electrónica, ahí veis en qué consiste el dispositivo, es simplemente, bueno, pues un cableado realmente, ¿vale? Estos adaptadores realmente no tienen electrónica, pero también podemos conectar nuestro disco duro a través del puerto SATA de nuestro PC, si es que nuestro PC tiene puerto SATA. Bueno, pues para eso tenemos este otro conversor que ahí sí que veis que tiene electrónica, tiene un chip ahí enorme, aquí tienen otros, ¿vale? Es decir, es un adaptador con electrónica que nos transforma los 44 pines IDE de nuestro disco duro en un disco duro SATA, ¿vale? Para poder conectarlo al puerto SATA. Bueno, pues estas dos formas son las formas con las que podemos conectar nuestro disco duro IDE. Bueno, tenemos aquí también otro adaptador que lo he puesto aquí y realmente, bueno, pertenece a estos, ¿vale? Que es simplemente otra forma de transformar nuestros 44 pines en 40, y aquí lo estáis viendo, ¿de acuerdo?
Bueno, es otro método diferente, pues simplemente tenemos aquí nuestra conexión que va al disco duro y aquí se transforma en 40 pines para nuestro soporte de, bueno, pues de placa en PC de sobremesa. Y luego evidentemente lleva una conexión Molex, ¿vale? Para poder darle corriente. Bueno, pues estos son los dos tipos que hay. Son exactamente, bueno, iguales en su, vamos a decir, en su funcionamiento, no llevan electrónica y simplemente, bueno, pues trabaja nuestro disco en modo nativo, pero transformando los 44 en 40 más cable Molex, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con los discos SATA? Bueno, pues los discos SATA se pueden conectar directamente a nuestra placa base si nuestra placa tiene conexión SATA, es decir, si nuestro ordenador de sobremesa, bueno, pues tiene una conexión SATA, podemos conectar los cables directamente, el cable de alimentación y el cable de datos, y se puede trabajar de la misma manera si el disco es de 2,5 pulgadas o de 3,5, no hay ningún problema, ¿vale? Tanto si es sólido también como si es mecánico. Pero ocurre una cosa, y es que a veces nuestro ordenador que tenemos de sobremesa es retro también, y entonces no podemos llegar a conectar nuestro disco SATA en ese PC. En ese caso, bueno, pues existen este tipo de adaptadores, y los vamos a ver también porque son realmente, bueno, muy curiosos. Esto es un adaptador que nos permite transformar nuestra conexión SATA de disco duro en una conexión IDE. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? 40 pines y cable Molex. Y aquí exactamente lo mismo, son dos adaptadores diferentes. Si veis un poquito su construcción, bueno, pues veis que son diferentes. Aquí tienen unos condensadores, llevan aquí, este lleva un pin para seleccionar si es maestro o esclavo. Acordaos que, bueno, pues los cables IDE y el bus IDE funciona como maestro y esclavo. Bueno, pues con este pin podemos cambiarlo, pero en sus construcciones muy semejante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que curiosamente uno de los cables, uno de los adaptadores más bien, me funciona y el otro no, ¿vale? Este de aquí que veis a la izquierda, que es más antiguo, lo tenía, bueno, pues de base de hace muchísimos años, yo creo que nunca llegué a probarlo, realmente no me funciona, ¿vale? Lo conectas, el disco duro lo reconoce la BIOS, pero luego a la hora de trabajar con él no funciona, ¿vale? Pero curiosamente este sí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a conectar a través de este adaptador. Lo he traído más que nada para que veáis que, bueno, este tipo de adaptadores no dejan de ser, bueno, pues unos apaños, y a veces no funcionan bien, ¿vale? O no funcionan con nuestra placa o con nuestro disco, o simplemente, bueno, pues son muy chinos y muy malos y no funcionan directamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir a nuestro PC de sobremesa y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues conectar los diferentes discos para que veáis cómo queda, y luego vamos a directamente a sacar una comparativa de velocidades y os voy a explicar un poquito por qué se obtienen esas velocidades y no otras. Venga, pues ahora volvemos. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí, vamos a empezar a trabajar con los discos. Os he traído aquí el PC de sobremesa que vamos a utilizar. Estamos trabajando con un Core 2 Duo, un Socket 775, y como todos estos ordenadores de esta época, bueno, pues tenían su faja de conexión para, bueno, pues para discos duros IDE, aquí lo veis, una faja de 40 pines con su conexión Molex, y luego, bueno, pues una conexión SATA de datos y un cable de alimentación SATA, ¿vale? Bueno, con esto vamos a poder conectar todos los discos. Vamos a empezar primero con el disco, aquí lo veis, IDE. Bueno, ¿cómo conectamos este disco? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el adaptador que hemos visto antes, este adaptador, que es un adaptador, como ya os he dicho, sin electrónica, va a funcionar en modo nativo, y bueno, tiene únicamente, ahí veis que nuestro adaptador lleva un pin bloqueado, bueno, pues tiene solamente una posición, ¿vale? No puede meterse de ninguna otra manera. Bueno, de esta manera nos quedaría nuestro disco duro, bueno, pues totalmente ya funcional para poder trabajar con la faja de 40 pines. Es nada más que ir al PC y conectar. Bueno, aquí veis la faja. Y luego también, bueno, pues evidentemente nuestra conexión Molex, ¿vale? Los pines estos de aquí, que son de servicio, que trabajan los discos duros, los tienen pero no se utilizan, bueno, pues ahora mismo quedan inutilizados, no sirven para nada realmente, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro PC, vamos a girar un poquito, ahí tenemos la pantalla, está ahora mismo apagada, y vamos a arrancar nuestro ordenador. Venga, estamos trabajando con el disco conectado así, lo dejamos en la mesa. Bueno, ahí vemos la BIOS, vamos a pausar y ahí nos reconoce en nuestro IDE Channel 4 nuestro disco duro, ¿vale? Venga, le damos a dar. Tengo un Windows XP en 32 bits instalado, el mismo Windows y la misma imagen en todos los discos duros que vamos a conectar, y podemos ver también un poquito la diferencia de rendimiento. No he puesto a calcular o a contar los segundos que tarda en el arranque,
Los discos SATA arrancan más rápido y el que realmente se nota mucha diferencia es el disco, bueno, estado sólido SSD 850 EVO, evidentemente como tiene que ser, ¿vale? Pero bueno, ya veis que los sistemas operativos arrancan bien. Bueno, tengo aquí dos software que si queréis os traigo al canal, que son los Crystal Disk. Uno es el Crystal Disk Mark, que nos sirve para ver la velocidad de nuestro disco duro, y otro es el Crystal Disk Info. Los vamos a abrir solamente en la primera vez, ¿vale? Para que veáis un poquito el aspecto. Bueno, es un software Crystal Disk Info que nos muestra la información completa de nuestro disco duro. El disco duro que hemos conectado es un disco IDE de 20 GB. Aquí lo veis. Hitachi Ultra DMA 100, es decir, que en principio y en teoría, aunque ahora vamos a ver que eso no es cierto, trabaja hasta 100 MB por segundo. Bueno, está en riesgo, es un disco antiguo, tiene sus problemillas, pero ahí veis el modelo y veis el firmware y veis todo. Bueno, luego tenemos el Crystal Disk Mark. Crystal Disk Mark es un software que nos permite hacer una serie de test de velocidad de escritura y de lectura en el disco, y bueno, de diferentes tipos. Normalmente la velocidad que se suele usar para comparar un disco y otro es el primer test, que es el test secuencial de archivos grandes, es decir, lo que hace es intentar copiar o copia o escribe y luego lee un archivo gigantesco de varios cientos de megas o varios gigas, y de manera sostenida, y intenta ver la velocidad sostenida que alcanza el disco, ¿vale? Que ya os digo que no coinciden luego muchas veces con otros test que están por aquí de archivos más pequeños o de archivos muy pequeños en los que lo que hace es leer mucho y escribir muchos archivos. En ese caso la velocidad es totalmente diferente. Bueno, los tests tardan un ratito, entonces evidentemente no los vamos a pasar. Lo que vamos a hacer va a ser, os voy a mostrar, bueno, pues los tests que se han obtenido. Este disco Hitachi de 20 GB, trabajando en modo nativo como está conectado ahora mismo, bueno, pues ahí lo veis, obtiene una velocidad máxima de lectura y de escritura en el primer test, el test secuencial, que es el que realmente nos interesa más, de 31 megas. Fijaos la diferencia con los 100 megas que promete en principio la marca, ¿vale? Es realmente, bueno, pues muy diferente. Alguien me puede preguntar, bueno, y luego cuando lo conectamos en modo SATA, bueno, pues os voy a mostrar ya el rendimiento en modo SATA, ¿vale? Vamos a conectarlo luego, os voy a ver cómo se conecta, pero no vamos a arrancar otra vez el PC para no tardar mucho y no marearos mucho con los reinicios. Entonces vamos a ver el rendimiento en modo nativo IDE, que es este, y lo vamos a comparar, ahí lo veis, 31 y 30, con el modo, bueno, pues de nuestro mismo disco duro Hitachi 20 GB, trabajando con el adaptador IDE SATA, es decir, conectando nuestro disco duro IDE a través del puerto SATA con el adaptador, que ahora vamos a ver cómo se conecta, ¿vale? Bueno, pues si os dais cuenta, la velocidad es la misma, realmente. Es ligeramente superior, pero vamos, una cosa ridícula que realmente no es significativa, ¿no? Trabaja con una velocidad de lectura de 32 megas y de escritura en 30. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente aquí lo que está limitando no es el puerto o el bus de conexión al PC, sino realmente es el propio disco duro, ¿vale? Da igual que lo conectemos a través del puerto IDE o a través del puerto SATA, el disco da esta velocidad máxima de escritura y de lectura. Alguien me puede estar preguntando, bueno, a ver si va a ser realmente el PC. Bueno, este PC, ya lo comenté en su momento, creo que lo he comentado alguna vez. Tiene un puerto IDE Ultra DMA 100, es decir, es capaz de trabajar con discos hasta 100 MB por segundo por puerto IDE, y lleva un puerto SATA 2, es decir, es capaz de trabajar hasta 300 MB por segundo en puerto SATA, ¿vale? Vamos a ver que realmente eso no se llega a cumplir con los discos IDE porque no tengo ningún disco IDE tan rápido, pero sí que nos vamos a acercar mucho con los discos SATA. Bueno, alguien también me puede decir, vale, y si en lugar de utilizar este tipo de discos de 2,5 conectas un disco IDE normal y corriente de 3,5 pulgadas a través del puerto, ¿se nota una mejora de rendimiento? Bueno, pues depende del disco que conectemos. Fijaos aquí, os he traído aquí un disco de 3,5 pulgadas, es un Barracuda, 7200 revoluciones, 120 GB, es un disco bastante más moderno que el otro, trabaja también con Ultra DMA 100 y he hecho el test, ¿vale? Para realmente comprobar si hay una mejora muy grande de rendimiento. Bueno, hay una mejora de rendimiento, vamos a abrir el test, aquí lo veis, Seagate Barracuda, 120 GB, trabajando en modo nativo IDE. Bueno, pues fijaos la velocidad que se alcanza, 57 MB por segundo, tanto en lectura como en escritura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente no está limitando el IDE de la placa, limita el IDE del disco duro, ¿vale? Entonces este disco duro es mejor y se alcanza a velocidades más respetables. Tampoco se alcanzan los 100 MB por segundo que, bueno, pues que prometen este tipo de discos Ultra 100, ¿vale? Habría que buscar alguno, yo tampoco entiendo mucho de velocidades de disco. Sé que hay discos, bueno, que en su momento eran más caros que otro precisamente por esto, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos visto cómo funciona el disco IDE tanto en modo nativo de 2,5 como en modo IDE con adaptador IDE SATA.
Vamos a ver cómo se conecta, ¿vale? Porque alguien me puede decir, al final no vemos cómo se conecta a través del adaptador, lo vamos a mostrar ahora, pero las velocidades de momento vamos a acabar con ellas. Luego al final os voy a mostrar una tabla un poco resumen de todo y ahí vemos un poquito y finalizamos las características. Venga, apagamos aquí y nos vamos a ver el disco cómo se conecta a través de nuestro adaptador SATA. Bueno, pues tenemos aquí nuestro disco IDE, lo vamos a desconectar, ¿vale? Esto suele quedarse bastante duro, la verdad es que hay que apalancar bastante. Bueno, quitamos nuestro conector IDE y vamos a utilizar el que habéis visto antes, que es el conector IDE a SATA, ¿no? Bueno, tenemos aquí nuestro disco duro y este conector, pues aquí veis, también tiene un pin bloqueado para no poderlo meterlo al revés, es simplemente, bueno, pues conectarlo así. Ahí lo veis cómo queda, ¿vale? Veis que queda perfectamente conectado. No llega hasta el final, es un poquito, bueno, una chapucilla de plástico. Pero veis cómo se nos transforma nuestro disco IDE de 2,5 pulgadas en un disco SATA, ¿vale? Bueno, pues vamos a nuestro PC. Venga, y lo que hacemos es, evidentemente, conectar. Y así podemos conectar un disco IDE en un PC con puerto SATA de 2,5 de portátil, ¿vale? Porque el otro realmente no tiene ningún misterio. Bueno, no vamos a encender ni nada, habéis visto el rendimiento, es el mismo conectado que a través del puerto IDE, así que no ganamos absolutamente nada, ¿vale? De velocidad. Bueno, vamos a empezar ahora con los discos SATA. Bueno, en primer lugar tenemos el disco de estado sólido. Vamos a enchufarlo primero para ver cómo realmente cómo trabaja, bueno, pues un disco sólido en este PC, ver la capacidad que tiene y la velocidad que alcanza trabajando con un disco bueno por puerto SATA, ¿vale? Ya os digo que esto es un SATA 2, es un máximo de 300 MB por segundo, aunque el disco es un SATA 3 y puede llegar hasta 600, ¿vale? Pero esta placa no puede trabajar a esa velocidad. Bueno, pues es nada más que conectar los discos de portátiles, evidentemente se pueden conectar al puerto SATA sin ningún problema de ningún tipo, ¿vale? Aquí los tenemos. Luego si queremos conectarlos, bueno, pues deberemos usar normalmente un adaptador porque si no se nos van a quedar colgando. Bueno, pues vamos a encender nuestro PC y vamos a ver que realmente el Windows XP con este disco sí que arranca muchísimo más rápido. Es el disco que realmente se nota que el arranque, bueno, pues mejora mucho en su rendimiento, ¿vale? Bueno, veis ahí el simbolito de Windows XP y ya directamente aparece el escritorio, es muchísimo más rápido, ¿vale? Comparar con el disco que hemos, bueno, pues que hemos visto antes. Bueno, pues tenemos aquí nuestro disco de 850M trabajando en modo nativo. Vamos a abrir la velocidad y veis que trabaja a una velocidad de lectura y escritura próximas a los 300 megas, no llegan, ¿vale? Pero son 220 y 245. Y fijaos también las lecturas estas de archivos pequeños, como, bueno, comparado con otros, si os habéis fijado, pues es realmente muy superior, ¿vale? Entonces el rendimiento de estos discos, y muchas veces me lo habéis preguntado, ¿merece la pena trabajar con un disco de estos con sistema retro? Pues sí merece la pena, ¿vale? Si tenéis un puerto SATA, bueno, pues podéis utilizar un disco sólido para instalar estos sistemas operativos. También me habéis preguntado por el tema de la duración y del trim y ese tipo de cosas. Yo no me preocupo, ¿vale? Si hay alguien muy interesado en ello, bueno, pues puedo intentar hacer algún vídeo, pero es una cosa que a mí no me preocupa en absoluto. Estos discos ahora mismo son baratísimos. Bueno, pues si uno quiere trabajar con Windows 98 o con Windows 2000 con este tipo de discos, pues no hay ningún problema, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Bueno, me preguntaréis, ¿y cómo funciona este disco conectado a través del adaptador? Esto de aquí está puesto mal, no es eSATA, es SATA, ¿vale? Conectado a través del adaptador SATA y, bueno, pues conectándolo a través de un puerto IDE, porque alguien puede decir, bueno, yo tengo un PC retro muy antiguo y quiero utilizar este disco sólido a través del puerto IDE. Bueno, pues si hacemos eso, vamos a abrirlo, fijaos que eso tienen velocidades ahí sí muy próximas a lo que soporta el puerto IDE, ¿vale? Es decir, aquí el disco no está limitando, aquí lo que está limitando es el PC. En el otro lado, bueno, pues habíamos visto que sí que limitaba, ¿vale? El disco SATA está limitado por el trabajo de la placa, es un disco de 600, no llega, pero cuando lo conectamos a través del puerto IDE, pues evidentemente el disco da más de sí y la placa llega hasta los 100 MB que promete UltraData 100, ¿vale? Fijaos aquí que está muy próximas, un 95 y otro 108. Y ahora vamos a ver que esto no ocurre con el otro disco duro que ya es mecánico y ahí sí que vemos otro tipo de problemas. Bueno, vamos a apagar, vamos a ver cómo se conecta.
Bueno, ¿cómo conectamos el disco este SATA a través del puerto IDE? Bueno, pues para eso utilizamos el adaptador que hemos visto antes, ¿vale? Que es este de aquí, que si os dais cuenta, vamos a ponerlo aquí más cerquita, bueno, pues tiene su adaptador SATA, encaja perfectamente, tanto de datos como de alimentación, y por un lado se encarga de transformar los datos y por otro lado la alimentación, ¿vale? Bueno, pues vamos al PC. Este adaptador está muy duro, cuesta muchísimo meterlo aquí en el cable, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si no me da problemas. Bueno, está mucho más duro que el otro, ¿vale? Ahí veis, hace clic y todo. Bueno, pues ahí quedaría conectado y ahora conectamos nuestro cable Molex, ¿vale? No vamos a ver el rendimiento porque ya lo acabamos de ver. Si lo conectamos de esta manera, bueno, pues se obtienen velocidades limitantes de la placa base, que es alrededor de los 100 megas por segundo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a conectar este otro disco duro SATA y vamos a ver que se obtienen valores diferentes. Los discos mecánicos realmente limitan el rendimiento. Entonces, da igual que conectemos un disco IDE que un disco SATA, vamos a ver que el rendimiento está muy limitado, ¿vale? Este disco SATA es un disco SATA que trabaja a 150 megabytes por segundo, un SATA 1, y entonces, bueno, pues podría dar 150 megas, pero realmente no se obtienen esas velocidades ni en puerto SATA ni en puerto IDE, ¿vale? Lo vamos a ver. Venga, pues vamos a ello. Venga, pues vamos a conectar el disco primero en puerto SATA, vamos a encender el PC, vamos a ver arranca y vamos a ver directamente la arriba de rendimientos. No vamos a conectarlo luego al puerto IDE porque ya habéis visto cómo se conecta al otro, es exactamente de la misma manera. Pues encendemos el PC, ahí estamos con nuestro disco SATA, ¿vale? Este caso es un disco mecánico y vamos a ver que el rendimiento, evidentemente ya de carga, incluso de Windows, no es el mismo que el que da el disco sólido, ¿vale? Aún así, bueno, pues funciona bien y funciona mejor que los discos mecánicos IDE. Ahí veis que ya no tarda igual. Bueno, y aquí arranca directamente nuestro escritorio. Bueno, el disco este de aquí es un disco Samsung, 150 megabytes por segundo, trabajando en modo nativo SATA. Bueno, pues alcanza esta velocidad, 68 y 69. Fijaos que podía llegar hasta 150 megabytes por segundo, pero no lo alcanza. Aquí otra vez vemos una limitación de disco, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué velocidad alcanza conectándolo como hemos conectado antes el disco 850 EVO a través del conector o de adaptador SATA IDE? Bueno, pues si hacemos esto, vemos que obtenemos exactamente la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que evidentemente nuestro disco SATA da bueno, pues una velocidad que queda limitada completamente por la velocidad del disco, ¿vale? Nos da igual que lo conectamos por el puerto SATA que por el puerto IDE a 100 megas, exactamente sale la misma velocidad. Bueno, pues esto es un poquito el rendimiento. Os voy a mostrar ahora, bueno, pues directamente un resumen de lo que hemos estado viendo de los discos para que quede un poquito más claro y comentamos alguna cosilla más y ya acabamos el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos finalmente ya el cuadro de que os he hablado con todos los rendimientos que hemos obtenido. Aquí en la parte superior izquierda tenemos los discos trabajando en modo nativo, ¿vale? O en la mitad superior hacia arriba. Tenemos el disco SSD 850 EVO, el disco mecánico de 320 GB trabajando en SATA y luego el Hitachi IDE de 20 GB, ¿vale? Todos trabajando en modo nativo. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, evidentemente el disco 850 EVOs marca unas velocidades muy próximas a las que da la placa, los 300 megabytes por segundo, pero realmente no llega. Aquí hay una pequeña limitación de disco, pero bueno, es muy pequeña. El disco SATA, este de 320 GB, es capaz de dar 150 megabytes por segundo y solo da 70, con lo cual aquí el disco está limitando muchísimo. La placa es capaz de trabajar como os he dicho antes, a 300 megas, aquí lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una limitación de disco clarísimo. Y luego tenemos el disco Hitachi de 20 GB trabajando en modo nativo IDE, que realmente, bueno, pues tiene un rendimiento muy pobre y también muy alejado de los 100 megas que promete.
Aquí a la derecha, bueno, en este tono así como naranja, tenemos el Barracuda, ¿vale? El Barracuda 120 GB trabajando en modo IDE nativo. Acordaos que todo lo de superior es nativo. Bueno, pues tenemos una velocidad de 56 megas, que es intermedia, aunque es muy próxima realmente al disco Samsung SATA, trabajando también en modo nativo, ¿vale? 56 frente a 68. Bueno, es realmente intermedia entre estas dos, pero se parece casi más el rendimiento al disco SATA, y también evidentemente está limitado por el disco, ¿vale? En cualquier caso, bueno, pues realmente todas las velocidades de aquí arriba, salvo quizás la primera, bueno, pues tienen una limitación muy importante de disco. Bueno, cuando trabajamos con adaptadores, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí, si trabajamos, este es el 850 Evo, podemos compararlo con el de arriba, ¿vale? Os he puesto los discos realmente más o menos ordenados para que podáis comparar. Bueno, pues el disco de 850 EVOs, aquí ya no hay limitación de disco. Aquí lo que se obtiene es una limitación, evidentemente, de nuestro bus IDE, que no es capaz de dar más que 100 MB por segundo, ¿vale? Pero aún así es una velocidad muy buena. Cuando trabajamos con el disco mecánico de 320 GB, bueno, pues la velocidad que se obtiene es la misma, trabajando tanto en puerto SATA como en puerto IDE, y realmente lo que está limitando en los dos casos es el disco. ¿Vale? Aquí veis el adaptador que hemos utilizado, ¿vale? Para estos dos discos, y aquí vemos, bueno, pues nuestro disco Hitachi de IDE de 20 GB con el adaptador, cómo trabaja con el, bueno, pues en puerto SATA, ¿vale? Si trabaja en puerto SATA, bueno, pues obtenemos una velocidad muy parecida, aquí lo veis, al que, bueno, pues al que se alcanza cuando trabajamos en puerto IDE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí evidentemente también es el disco lo que limita, y además, bueno, pues como podéis ver, una barbaridad, y nos da igual que lo conectemos en un puerto u otro. Bueno, un poco en cuanto a conclusión final. Bueno, podemos conectar discos de 2,5 pulgadas a un PC y dependiendo evidentemente del rendimiento que tenga ese PC y su placa, pues obtendremos unos valores u otro. Yo soy partidario de que si, bueno, tenéis un PC retro de sobremesa, normalmente hablo porque los portátiles es otra cosa, porque están muy encajados y tenemos un espacio limitado y no vamos a poder meter adaptadores, eso me lo habéis preguntado alguna vez. Pero si tenemos un PC de sobremesa, bueno, y tenemos un rendimiento muy pobre y queremos mejorar el rendimiento, bueno, pues una opción es meterle un disco SATA a través del puerto IDE, ¿vale? Para que al final lo que limite la velocidad no sea el disco, como en estos casos, sino que sea, bueno, pues directamente la placa alcanzando su máxima velocidad, ¿vale? Si metemos un 850 Evo en un puerto IDE, bueno, pues vamos a alcanzar siempre velocidades muy próximas a las que da la placa. Y yo creo que eso es una ventaja bastante importante, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, tienen la ventaja también estos discos que evidentemente no hacen ruido y consumen mucho menos. Pues nada, espero que se haya quedado un poquito esto claro, hayáis visto algunas comparativas y haya aclarado algunos conceptos y os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta el próximo.